Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? En esta ocasión vamos con el ejercicio 639 del libro de Mecánica de Materiales de Hibbeler. El ejercicio nos dice, la viga compuesta consiste en dos segmentos que están conectados entre sí mediante un pasador en B. Entonces ahí está este segmento, el izquierdo, ahí está el pasador en B y este es el segmento derecho que está empotrado en C. Me piden, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga si soporta la carga distribuida que se muestra en la figura. Fíjese que es una carga triangular creciente que va desde el extremo A hasta el final, hasta el empotramiento. Los diagramas de este ejercicio son realmente sencillos, pero la dificultad aquí está en calcular las reacciones en los apoyos, debido a esta articulación en B. Entonces procedamos a calcular reacciones en apoyos. Bueno, y aquí está. Para el cálculo de las reacciones, entonces hemos partido nuestra viga en dos. Fíjese, aquí exactamente en la articulación, miren, ahí la partimos, la desarticulamos prácticamente la viga y colocamos las reacciones. Entonces aquí, por ser un rodillo, pues una reacción vertical en A que se llama Y. Aquí en el pasador hemos dibujado dos, nos falta dibujar la reacción en X. Recordemos que si es pasador acá, vienen dos reacciones, una vertical y una horizontal. Entonces ahí está la vertical BY y la horizontal BX. Pero como este pasador se incrusta acá, entonces recuerden que la suma de las fuerzas en el pasador debe darme 0. Es decir, si BX aquí va para la derecha, pues aquí la BX tiene que ir para la izquierda y deben valer lo mismo. Aquí, si la BY va subiendo, aquí BY tiene que ir bajando para que cuando yo una todo esto, ahí, cuando yo junte estas dos partes, fíjese que se tienen que anular las fuerzas. La suma de todas las fuerzas en el nodo B tiene que dar 0. Ahora, en la parte derecha de la articulación, pues están las dos fuerzas del pasador en B. Estará, como es un empotramiento, aquí tendré un CY, ¿cierto? Tendré un momento. Recuerden que en los empotramientos tenemos tres reacciones y nos falta la reacción horizontal. Recuerden que la reacción horizontal, entonces la vamos a dibujar, la tendríamos que dibujar en este sentido, ¿cierto? Porque si BX va aquí, miren, para la izquierda, pues esta en C, que la vamos a llamar CX, tendrá que ir a la derecha para que cuando la sume, pues me dé 0. Bueno, pero si usted la coloca hacia el otro lado no hay problema, simplemente cuando la calcule le va a dar negativa. Listo, y fíjense, ahí quedó una parte de la carga distribuida triangular y aquí quedó otra parte de la carga. Y ese es mi diagrama de cuerpo libre. El siguiente paso pues es plantear las ecuaciones de equilibrio. Como estamos en 2D, sumatoria de fuerza en X es 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momentos 0 para cada una de las partes. Bueno, pero recuerden que cuando tenemos esta carga así distribuida, debemos cambiarla por carga equivalente para poderla trabajar. Entonces, como este es un triángulo de carga, fíjense, este es un triángulo de carga, pues vamos a cambiarla por la carga equivalente. Recuerden que la carga equivalente es el área de la figura de carga. O sea, en este caso, el área de este triángulo. Recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, en este triangulito, base, 2 L tercios. Entonces, ahí tenemos área igual, base, 2 L tercios, por altura. Entonces, debo calcular la altura acá. Pero para calcular esta altura, pues lo que uno procede es hacer lo siguiente. Bueno, fíjense que necesitamos calcular esta altura H de esta carga roja. Entonces yo utilizo relaciones de triángulos. Mire los dos triángulos que voy a formar. Ahí está, tengo este triángulo rojo, en el cual la altura es la altura de la línea de carga y este triángulo grandote de toda la carga que es el triángulo azul. Vamos a sacar unas relaciones de triángulos ahí. Entonces decimos, la altura del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande, pero fíjense que la altura del triángulo pequeño se llama H. Recuerden que quiere decir división, la altura del triángulo grande es esta altura que es W. Entonces, como la base del triángulo rojo, la base, fíjense que es esta de A hasta B, o sea, 2 tercios de L. Entonces aquí la escribimos, 2 tercios de L, es a la base del triángulo azul, o sea, el triángulo grande, que sería toda esta longitud, ¿no? O sea, L que es toda la longitud. Bueno, fíjense que aquí podemos hacer esta cancelación, esta L con esa L, y entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir aquí que la altura es igual a 2 tercios, ¿cierto?, de W, porque este W que tenemos acá, dividiendo, fíjense, lo pasamos aquí al otro lado a multiplicar. Listo, y allá tenemos la relación, o tenemos el valor de la altura, de esta altura de carga ahí en la articulación. Entonces esa altura de carga es 2 tercios de la carga total.
Quiere decir que acá estamos multiplicando, estamos calculando el área. Entonces decíamos, base 2/3 de L por altura. Entonces aquí de una vez la escribimos, altura también me dio 2/3, pero no de L, sino de W. Entonces aquí por 2/3 de W, por 2/3 de W, y todo esto sobre 2. Bueno, ahí está, todo sobre 2. Me tocó bajar la A. Listo, hacemos la operación. Entonces, si hacemos la operación, obtenemos que el área es igual. Pues obviamente tenemos que multiplicar este 2 de acá con este 2 de acá, porque dicen que es multiplicación de fracciones. Entonces esto me dará 4/9, ¿cierto? Porque el 3 de abajo, este 3 de acá con este 3 de acá, 3 por 3, 9, 4/9, W por L. W por L. Y todo esto sobre 2. Pero finalmente cuando yo haga la oreja, ¿cierto? Acá, cuando haga producto de extremos sobre producto de medios, pues me va a dar 4/18, ¿cierto? 4 por 1, 4, 9 por 2, 18, 4/18 WL. Bueno, y ahí está, 4/18 de WL. Pero recuerden que esto se puede simplificar y nos dará 2/9, ¿no? 4/18 al simplificarlo nos da 2/9. Y este es el área de esta figura de carga, con esta carga triangular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar toda esta carga triangular, ¿cierto? Y vamos a colocar un equivalente de 2/9 WL. Bueno, y ahí está. Hemos quitado toda la carga triangular y hemos puesto su equivalente de carga, que son 2/9 WL. La posición donde la ubiquemos. Recuerden que estamos quitando todo este triángulo de carga y dejamos solo esta. Y esa carga equivalente, recuerden, en el centroide de este triángulo. Como el ángulo recto está acá, miren. Acá está el ángulo recto. El centroide de ese triángulo queda a 1/3 del ángulo recto. Entonces quedará por acá, a la tercera parte de esta distancia. Pero toda la distancia del triángulo, fíjense, acá toda la base del triángulo es esta. 2/3 de L. Toda esta distancia es 2/3 de L. Y esto está a la tercera parte. Entonces, ¿cuánto es la tercera parte de 2/3 de L? Pues matemáticamente esa distancia se escribe así. La tercera parte de 2/3 de la longitud, que es toda esta longitud. Entonces, esta distancia, aquí multiplicamos 2 por 1, 2 y 3 por 3, 9, 2/9 L. Quiere decir que esta distancia donde voy a colocar la carga equivalente con respecto al ángulo recto que está sobre B es a 2/9 de L, de la longitud. Bueno, ahora fijémonos en algo que nos va a ayudar a hacer el problema más fácil. Si tomo esta parte de la barra y hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la única fuerza que yo tengo acá sobre esta barra, mira, sobre esta parte de la barra o de la viga, es Bx. Entonces me quedaría Bx igual 0. Y listo, ya tengo resuelta el valor de Bx. Y si me vengo acá, al otro lado, a la parte derecha de la viga, y hago sumatoria de fuerzas en X también igual a 0, fíjense que ahí en X sí tendríamos dos fuerzas, ¿cierto? Cx, que sería la positiva, porque voy a tomar hacia la derecha la positiva, menos Bx, ¿cierto? Y igual a 0. Bueno, ahora, si yo tomo esta Bx, ¿cierto? Y la reemplazo por el resultado que me dio aquí atrás, miren, me dio 0. Entonces aquí me quedaría Cx menos 0 igual a 0, o sea, Cx igual a 0. Y ahí tengo la otra reacción en X. Quiere decir que todas estas reacciones en X valen 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como valen 0, pues voy a quitarlas para hacer que mi diagrama me quede un poquito más sencillo. Ahí. Igual esta Bx de acá la quito. Repito, porque valen 0. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Sacar el equivalente de esta carga, pero fíjense que esta carga ya no es carga triangular, sino es un trapecio de carga. Miren, esta altura, esta es la base y esta es la otra longitud. Una manera fácil de trabajar el trapecio es descomponerlo en este rectángulo y en este triángulo. Este rectángulo, recuerden que el área equivalente va a ser la suma de esta área, el área del rectángulo, más esta área, que es el área del triángulo. La suma de esas dos áreas me da el área de todo el trapecio de carga. Bueno, vamos con el área del rectángulo. El rectángulo tiene de base, mírenla, esta es la base del rectángulo, L tercios. De altura es esta altura acá, pero recuerden que esta altura acá ya la habíamos calculado porque era la altura de la carga acá. Y esa altura es la que calculamos acá, miren. Es esta altura que calculamos que es 2, miren. Esta altura donde comienza este trapecio de carga, aquí está, esta altura H, 2/3 de W.
Entonces aquí decimos que esto es 2/3 de W, que es la altura, por la base, que es L tercios, ¿cierto? Base por altura. Base L tercios, altura de acá hasta acá, ¿no? Hasta acá, 2/3 de W. Si hacemos aquí el producto, ¿cierto? 2 por 1, 2, 3 por 3, 9, sería 2 novenos WL. Entonces vamos a cambiar de una vez esto por 2 novenos de WL. Esa es la altura o la carga equivalente de este rectángulo de carga. Pero me faltaría el triángulo de carga. Ahora, el área de un triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. La base, pues esta es la base del triángulo, L tercios. Entonces de una vez aquí L tercios. Por la altura de mi triangulito. Entonces, ojo con lo siguiente, si esto es 2/3 de W, o sea, 2/3 de la altura de carga, toda esta altura es W, mírenla. Si toda la altura es W y aquí ya tengo 2/3, he subido 2/3, pues me falta por subir 1/3, acá 1/3 de W. Quiere decir que la altura aquí que vamos a colocar es 1/3 de W. Y todo esto dividido en 2. Entonces, ¿cuánto me da? Entonces aquí arriba me quedará en el numerador WL sobre 9. Entonces aquí de una vez podemos colocar WL sobre 9, ¿cierto? W por L sobre 9. Y todo esto sobre 2. Ahí está, todo este WL sobre 2. WL sobre 9 sobre 2. Si esta la colocamos sobre 1 y hacemos producto de extremos, producto de medios, ¿qué me queda? WL sobre 18. Y ahí está, WL sobre 18 es el área del triángulo. Y la suma de las dos áreas, el del rectángulo más el del triángulo, me dan el área del trapecio. Así es como se procede cuando se tiene trapecio. Ahora, voy a cambiar toda esta por sus dos equivalentes. Entonces voy a borrar todas estas flechas, todas estas líneas, y voy a colocar solo dos carguitas, la del triángulo y la del rectángulo. Bueno, y ahí las he quitado. Entonces vamos a colocar la del rectángulo primero. Recuerden que se colocan en el centroide de la figura. Entonces miremos, por ejemplo, este es el equivalente del rectángulo. Si este es el rectángulo, el centroide de un rectángulo está en la mitad de su longitud. Si todo este es L tercios, entonces recuerden, la mitad de L tercios, entonces será así, ¿cierto? 1 por LL, 2 por 3, 6, L sextos. Entonces acá vamos a colocarlo a L sextos. De cualquier lado, ¿no? Del extremo izquierdo o del extremo derecho. Bueno, definitivamente me toca girar esta flecha, quitarla de acá, para poder colocar acá esta distancia que es L sextos. Fíjense como la flecha del momento está en sentido horario. Yo la tenía en sentido horario, la tenía acá. Simplemente la coloqué en otro lado, pero sigue siendo en sentido horario. Bueno, y lo único que me falta es colocar la altura, ¿no? Que es, como es la del rectángulo, 2 novenos W por L, entonces aquí voy a colocarle 2 novenos WL. Ese es el valor de esa carga. Ahora, la triangular, esta carga triangular, en el centroide del triángulo. Entonces, recordemos que esto lo habíamos partido acá, miren, habíamos sacado este triangulito, miren. Ese triangulito. Me toca ubicar el centroide de este triangulito. Como el ángulo recto está, mírenlo, pegado acá, queda a una tercera parte de este ángulo recto. Entonces me toca ubicar así, la carga equivalente a una tercera parte de esta distancia, de 1/3. Entonces acá la vamos a colocar. Bueno, ahí está el equivalente del triángulo. Recuerden, WL sobre 18, WL sobre 18, puesta a una tercera parte de L tercios. ¿Cómo escribe uno la tercera parte, cierto? La tercera parte de L tercios, pues sencillamente L novenos. 3 por 3, 9. Entonces puesta a L novenos desde el ángulo recto que estaba acá. Entonces aquí esta distancia es L novenos. Listo, y ahí está. L sextos, la distancia de la carga rectangular que está en la mitad de esta distancia, y BY está a L tercios de este extremo. Entonces ahora sí, ya teniendo todas las cargas equivalentes con sus respectivas distancias, miren, ahora sí ya podemos calcular las reacciones. Lo primero que voy a hacer es calcular esta reacción BY. ¿Por qué? Porque esta reacción BY de acá, cuando la calcule, me sirve para acá, ¿cierto? Si yo veo acá, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo AY y BY, solo dos incógnitas. Y como puedo sacar dos ecuaciones, una de sumatoria de fuerzas en Y y otra de sumatoria de momentos, ahí sería soluble el sistema. Entonces hagámoslo. Hagamos primero sumatoria de momentos respecto a igual a 0. Recuerden, rotaciones respecto del punto A
acá rotaciones. Entonces la primera rotación será esta carga, que es 2/9 WL, por su distancia, la distancia perpendicular de acá al punto de rotación que es A. Entonces anclen aquí en A, ese es el punto de rotación. Entonces la distancia de acá a acá, pues miremos, esa distancia es 2 L tercios, pero fíjense, 2 L tercios va de lado a lado, 2 L tercios, pero me devuelvo 2/9 de L o 2 L novenos. Entonces acá de una vez vamos a colocar la operación 2 tercios de L menos 2/9 de L. Esa es la distancia que hay desde acá, desde A hasta donde está esta carga, la equivalente de la triangular. Listo. ¿Cómo es el sentido de esa rotación? Pues fíjense, esta carga va bajando así, ¿cierto? Y estoy girando respecto del punto A, miren. Entonces la rotación sería así. Esa rotación así es rotación horaria, o sea que este momento es negativo. O esta rotación, ¿no? Todo esto me da la rotación y esa rotación es negativa. Listo, la siguiente rotación será la carga BY, ¿cierto? Que es esta, miren, la carga BY, por la distancia de acá hasta A. Esta distancia, 2 L tercios. Entonces BY por 2 L tercios. Pero yo no conozco BY, ¿cierto? Ahora, el sentido de la rotación. Fíjense, la carga va subiendo, hace la rotación así, en este sentido, respecto de A. Estoy rotando aquí en A. Ese es el sentido antihorario. Y recuerden que el sentido antihorario es positivo. Entonces acá, más BY por 2 L tercios, fuerza por distancia. Y como no hay más fuerzas, cerramos igualando a 0. De acá, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar la única incógnita que es BY. Bueno, pero antes me toca hacer esta resta, ¿cierto? Me toca hacer la resta 2 tercios de L menos 2/9 de L. Entonces sencillamente aquí multiplico por 3, ¿cierto? Y aquí multiplico por 3. Esto para que los denominadores me queden novenos, y aquí entonces arriba me queda 6, ¿cierto? 6 menos 2 nos da 4. Entonces nos queda 4 novenos, porque los denominadores serían novenos de L. Listo, más BY por 2 tercios de L igual a 0. Ahora sí ya podemos despejar. Bueno, pero acá debemos hacer la multiplicación, ¿cierto? Entonces 2 por 4, 8. Entonces me quedaría menos 8, 81, porque 9 por 9 también nos da 81. WL por L, WL cuadrado. Entonces WL cuadrado más 2 tercios BY por L acá. Listo, igual a 0. Ahora, si yo voy a despejar BY, pues obviamente me tendré que pasar al otro lado. Este menos 881, que pasará positivo, ¿cierto? Para pasar a sumar, está restando, pasa a sumar, ahí pasa positivo. Más 0, pues el 0 ya sabemos que ni suma ni resta, entonces simplemente me queda esto. Y para que nos quede despejado el BY, pues este 2 tercios de L pasará aquí a dividir, ¿cierto? Bueno, coloquemos acá al frente de la rayita el igual y hagamos producto de extremos, producto de medios para poder despejar. Entonces aquí al hacer producto de extremos, producto de medios, entonces me quedará 8 por 3 sobre 81 por 2, ¿cierto? Acá lo hago así para poder simplificar. Entonces acá simplificamos. Tercera me da 1 y tercera de 81 me da 27. Aquí mitad me da 1 y aquí mitad me da 4. Luego finalmente quedan 4/27avos. Este WL cuadrado con este L se simplifica y entonces ya tengo BY. Entonces decimos que BY tiene un valor de 4/27avos de W por L. Está calculada la reacción BY, que como les dije acá, esta BY de acá, miren, esta BY de acá tiene el mismo valor de esta BY de acá, por eso la necesitamos. Ahora, calcular a Y es más sencillo, porque lo único que tenemos es que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, tomando obviamente positivo hacia arriba, subiendo positivo, entonces solo hay 3 fuerzas acá, miren. En esta sección de la barra AB solo hay 3 fuerzas. AY, BY que son positivas y este 2/9 WL que va bajando. Entonces tendremos AY que no la conocemos, más BY. Entonces más 4/27avos de W por L, menos 2/9 que van bajando de W por L y cerramos igualando a 0. Bueno, acá al restar 4/27avos menos 2/9, pues esto me da menos 2/27avos. Si lo paso al otro lado, pues me va a quedar positivo. O sea que esto es 2/27avos
de W por L, ¿no? Y ahí ya tenemos la reacción a Y, o sea que ya tenemos todo este elemento, la barra AB resuelta. Bueno, una vez que ya hemos resuelto la parte izquierda de la viga, pues nos vamos a la parte derecha, a esta parte, al segmento BC de viga. Y lo que vamos a hallar acá es cuánto vale ese Y y cuánto vale el momento en C. Entonces, empecemos haciendo sumatoria de momentos respecto de C igual a 0. ¿Por qué respecto de C? Si hago sumatoria de momentos respecto de C, fíjese que las dos incógnitas son MC y CY, pero CY está sobre C. Luego se pierde cuando haga sumatoria de momentos en C por estar sobre el punto. Y la única incógnita va a ser el momento en C, que lo despejo. Bueno, entonces hagámoslo. Ojo, punto de rotación. Acá, mi punto C. Ese es mi punto de rotación. Empiezo con la primera fuerza. La primera fuerza es BY. Yo conozco el valor de BY, miren. Aquí está. BY son 4/27 WL. Ese es el valor de la fuerza. Entonces aquí la colocamos. 4/27 de W por L, la fuerza, por la distancia perpendicular que hay desde C hasta donde está BY, toda esta distancia, L tercios. Entonces aquí vamos a multiplicar por L tercios. Ahora, el sentido de esa rotación, pues fíjese que como estoy rotando respecto de C, acá, mire, ubíquense, la rotación, pues la fuerza va bajando, la rotación será así, tomando como centro de rotación C, mire. Y esa rotación que dicen que es antihoraria, luego es positivo este momento. Esto es positivo, toda esta rotación. La fuerza por la distancia, el resultado es positivo. Listo, voy con la siguiente rotación. Entonces, la fuerza 2/9 WL. Entonces aquí 2/9 WL es la fuerza. Por la distancia perpendicular que hay desde la carga de 2/9 hasta el punto C, pues es esta distancia, L sextos. Entonces aquí vamos a multiplicar por L sextos. El sentido de la rotación, nuevamente, como la carga va bajando, ¿cierto? Y estoy rotando alrededor de C, fíjense, acá alrededor de C, pues la rotación será así, que es en sentido antihorario, que es también positiva. Listo, la siguiente rotación, WL sobre 18 la carga, que es esta carga. Listo, la distancia L novenos. L novenos. Igual, ¿no? Como la fuerza va bajando y estamos rotando respecto a C, entonces será antihorario positiva esa rotación. Listo, y me queda más, bueno, mentiras. La rotación en C, fíjese la dirección de la rotación en C, miren. La estoy dibujando en sentido horario, la flecha, ¿cierto? El recorrido va en sentido horario, o sea que esto es menos el momento en C igual a 0, porque en sentido horario la estamos considerando negativa. Listo, y tenemos esa ecuación, donde la única incógnita es el momento en C. Bueno, lo siguiente es las operaciones, entonces aquí dice este producto, ¿cierto? Entonces esto nos da 4 por 1, 4, 4/81, mírelo, W por L, WL cuadrado, aquí me da 2/54, ¿cierto? 9 por 6, 54, 2/54, pero simplificándolo me da un 27, WL por L, WL cuadrado, y aquí nos da 18 por 9, 162 WL cuadrado en el numerador. Y este momento en C que está negativo pasa al otro lado positivo. Entonces aquí podemos ya despejar el momento en C. Entonces simplemente hacemos aquí la suma 4/81 más un 27 más un 162. Bueno, al hacer esa suma el momento en C entonces nos da 5/54 WL cuadrado. Bueno, y lo único que nos quedaría faltando será hallar el valor de la reacción CY, ¿cierto? Pero para eso basta simplemente con hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces acá, sobre el segmento BC, fuerzas en Y, tenemos BY va bajando, ¿no? Entonces va negativa. Entonces menos el valor de BY, que recordemos que eran 4/27, ¿cierto? Esta BY eran 4/27 de WL, menos 2/9 WL, porque esta también va bajando, entonces menos 2/9 WL, menos WL sobre 18, ¿cierto? Estas tres, miren, las tres, listo, más CY, entonces acá más CY igual a 0. Obviamente, como todas estas son negativas, pues las sumaré todas, ¿no? Entonces sumaré 4/27 más 2/9 más un 18. El resultado me da negativo, pero al pasarlo al otro lado, entonces CY me va a quedar positiva. Y al hacer esa suma, obtenemos 23/54 WL. ¿Listo? Están calculadas las tres reacciones. Y tal como les dije, esta parte estática era la parte larga en la medida que nos tocaba calcular aquí la reacción en B.
Bueno, una vez que ya tenemos las tres reacciones en los apoyos, entonces ahora sí podemos proceder a hacer nuestro diagrama de cortante y momento flector.